Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, un día especial, día de su palabra, día Amén. cuando vamos a hablar de su palabra son días especiales. Así que los saludamos en la paz del Señor desde aquí, desde nuestro hogar, y esperando que usted se conecte para poder entrar allí en su hogar, abra las puertas virtuales de su hogar y así como dijo el Señor, golpearé la puerta, si me abres, entraré y cenaré contigo. Así que si usted nos abre la puerta de su hogar, podemos entrar y compartir con usted la palabra del Señor. Amén, amén. Señor le bendiga, hermano. Buenas tardes o buenas noches. Depende de donde usted nos esté viendo. Ahí vemos a la hermana Janet ahí conectada. Dios te bendiga, hermana. Puede ser que puedas conectarte, que no pierdas la señal. El Señor les bendiga desde aquí de Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo. Este ministerio Agua de Vida a las Naciones los bendices en gran manera. Así que bueno, preparados para poder compartir la palabra, para poder orar por las necesidades que hay en medio de su pueblo. Amén. Vamos a ir compartiendo en las redes. Usted comience a compartir. Amén, amén. Si tiene la posibilidad de compartir el link, hágalo, compártalo con sus amigos, con sus hermanos más cercanos. Amén. Comparta, es necesario de que el pueblo de Dios conozca la verdad. Saludamos a la hermana Estela Maris Melo, allí Amén, saludo amén. a tu esposo Marcelo, Dios los bendiga grandemente y bueno, es bueno estar aquí reunidos y Amén. poder empezar a escudriñar las escrituras. Y sé que por ahí eh, tal vez a algunos le cueste enseñar, eh, porque tal vez no han sido llamados para enseñar. Pero saludamos a la hermana Susi, Dios te bendiga, Amén. Susi Bellini, a vos y a toda tu familia. Pero es necesario de que el pueblo de Dios sepa la verdad. Porque durante siglos, en los primeros tiempos, después de cuando hubo un tiempo de oscurantismo, antes de que viniesen el canon bíblico, antes de Lutero, antes de Calvino, cuando hubo un silencio y después aparecieron los concilios, concilio de Nicea, concilio de Trento, montones de concilios donde se aprobó el canon bíblico, ¿no es cierto? Donde fueron distintos líderes religiosos y buscaron los libros, los escritos que se pudieron encontrar, porque algunos se fueron encontrando después más adelante, y a través de esos concilios se aprobó el canon bíblico, la Biblia que nosotros tenemos hoy. Esto no lo tenían antes, no lo tenían antes. Antes tenían escritos sueltos. ¿Se acuerdan cuando venía el eunuco? El eunuco venía allí en el carro y dice que venía leyendo el libro de Isaías. O sea que había escritos, pero eran escritos del Viejo Testamento. Y hoy nosotros tenemos todo, toda la Biblia completa, y tenemos que aprovechar esa oportunidad de tener la Biblia completa. Y tenemos que, ¿cómo puedo decir?, aplicarnos. Yo sé que a veces cuesta, y se lo dice alguien que siempre fue vago para estudiar. Yo siempre fui vago para estudiar. En ese sentido, me aproveché de tal vez, no sé si un don, un privilegio tal vez de parte de Dios, de que tenía buena memoria, tipo memoria fotográfica y tipo de memoria de acordarme de las cosas, de leer y acordarme. En ese sentido yo me aproveché de eso, de estudiar. Sabía, ¿por qué? Porque leía, pero no era porque estudiaba. Después cuando yo entré al camino del Señor, y uno podía decirle lo mismo, pero no es lo mismo.
¿Por qué? Porque la enseñanza de la palabra es por el Espíritu, no es por nuestra vagancia y no es por nuestra viveza, sino es a través del Espíritu. O sea, usted puede leer la Biblia, es un bestseller la Biblia porque es el libro más vendido en la historia de lo que es la escritura, pero usted puede leer la Biblia y puede que la entienda como un libro histórico. Saludamos al hermano Tito, a la hermana Mariela Peranzi y a todos los hermanos que se van agregando. Usted puede leer la Biblia, pero es un libro, si usted no lo entiende por el Espíritu, es un libro histórico, donde se relata las vivencias del pueblo de Dios, la historia de la humanidad y distintos pueblos, enfocados siempre hacia Israel. Después vemos en el Nuevo Testamento donde ya se enfoca hacia la iglesia, pero es un libro de historia si usted lo lee como información, pero si usted lo lee en el Espíritu, entonces eso es lo que transforma. La palabra tiene el poder de transformar y de crear. Saludamos a la hermana Florcita López, Dios te bendiga grandemente. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, es la que transforma, es la que crea, es creadora la palabra, porque dice que el Señor creó todas las cosas a través de su palabra, fueron todas creadas por Él y para Él. Entonces la importancia que tiene la Escritura. Y por eso es que usted tiene que aplicarse, consejo de un pastor, aplicarse, porque el conocimiento a usted lo hace libre, y usted crece en conocimiento, y al crecer en conocimiento, crece en autoridad. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, si usted sabe, y a usted lo que lo respalda en contra de Satanás es lo que usted sabe de la palabra, porque ahí están las promesas, y también está la derrota de Satanás. Y si usted sabe y conoce los tiempos bíblicos, entonces no hay Satanás que le pueda hacer frente, porque Jesús mismo le dijo, no le dijo con sus palabras, siendo el Dios mismo, dijo, escrito está Satanás. Miren la importancia de las escrituras. Por eso es que a nosotros nos gusta enseñar y masticar la comida y poder dársela bien masticadita, que usted la pueda entender, porque esto es lo que le va a hacer que usted tenga éxito, llamémoslo bien al éxito, no el éxito que conoce el mundo, en su vida cristiana, en su vida espiritual y en su vida particular. Amén, amén. No solamente eso, sino que también usted lo va a aplicar a su vida, como decía mi esposa, a su vida personal, a su matrimonio, a la relación que usted tiene con sus hijos, con sus nietos, en su trabajo, todo, porque en la palabra de Dios está del principio al fin todas las cosas, las respuestas que nosotros necesitamos para vivir esta vida, una vida en plenitud en Cristo, ¿no? Ya en Cristo, pero Dios nos da la sabiduría y las estrategias para saber cómo manejarnos en este mundo, un mundo que está en tinieblas, un mundo donde no hay paz, un mundo de confusión, un mundo donde hay egoísmo, hay mezquindad, hay necedad, donde no hay empatía, sino apatía. Entonces la palabra de Dios bien masticada, bien diluida, bien que usted la pueda entender. Usted tiene que, la palabra la tiene que entender un niño y la pueda entender un adulto. Tiene que ser una palabra que sea explicada, bien explicada, habiendo sido escudriñada primeramente, y luego nosotros le podemos transferir esa enseñanza para que usted no le queden dudas. Y usted, ¿qué hace con la palabra que escucha? Va, se busca en su Biblia y la confirma. La palabra siempre hay que pasarla. Todo lo que nosotros le decimos no es porque nosotros seamos dueños de la verdad, siempre lo decimos, pero es así, hermano. Nosotros no tenemos la verdad está en la palabra de Dios, y usted acostúmbrese a no decirle amén a todo, porque tenemos esa costumbre los cristianos que le decimos amén a todo. Cualquier cosa que se diga desde el púlpito le estamos diciendo amén, y a veces se dicen cada cosa desde el púlpito. No le podemos decir amén a todo. Nosotros debemos decirle amén lo que el Espíritu Santo pone convicción a nosotros, lo que está en la palabra. Si no está en la palabra,
no lo tome. Y si hubiera algún error doctrinal en nosotros, y usted escucha algo que nosotros nos equivocamos, por privado ahí nos manda un mensaje, un correo electrónico, mire pastor, mire hermano, acá se equivocó, porque vamos a charlar y vamos a ver con los fundamentos bíblicos y lo vamos a hablar y lo vamos a charlar, porque esto no es según nosotros, según esta persona, sino según lo que dicen las escrituras. Entonces la idea es que usted pueda aprender, por eso el seminario es muy importante que usted lo pueda hacer, porque usted ahí va a tener más tiempo para darle a estudiar la palabra. Amén. Amén. Mire, por ahí sé que es a veces intrincado, a veces enseñar a través de las redes, pero se puede. Y tal vez nuestra posición sea en contra de todo el concepto de otro liderazgo o de otros pastores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es romper la dependencia suya de nosotros. Y ningún pastor quiere hacer eso. Porque ellos quieren tener que usted dependa, ¿me entiende? Entonces nosotros queremos, por ahí dice vamos en contra, no, vamos a favor de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es romper la dependencia. ¿Cómo rompemos la dependencia de usted del pastor? Usted puede tener el pastor que le enseña y todo, da un consejo. Pero la dependencia para tener una buena vida cristiana no tiene que ser del pastor. El pastor bien puesto por Dios, ¿no es cierto? El que se hace llamar pastor y que Dios lo ha establecido como pastor, lo que tiene que hacer es enseñarle a usted la verdad y darle las herramientas que usted necesita para que usted misma o usted mismo busque en la palabra y saque la dependencia del hombre y usted dependa directamente de Dios. Eso es la dependencia, como cuando usted se emancipa y se va de su casa. ¿Me entiende? ¿Usted visita a sus padres? Claro que lo visita. ¿Visita a su madre? Sí, lo visita. Pero usted está viviendo en su casa, tiene su trabajo y su familia. Eso, la emancipación. Y usted ya no depende de que su padre le dé de comer, de que su madre le lave la ropa. Usted ha crecido y ya ha establecido una familia. Y eso es lo que Dios quiere. Y esto es igual. O sea que toda enseñanza que lleve a otra cosa, que lleve a una dependencia del hombre, que lleve al empoderamiento de un hombre, es contraria a las escrituras. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararlo a usted, a nosotros lo amamos, los amamos a ustedes, pero nosotros como nuestros hijos, en algún momento usted tiene que crecer y tiene que desarrollar el ministerio que Dios le a usted. Cortar el cordón, claro, sería, ¿me entiende? Cortar el cordón. Y entonces la enseñanza que le tenemos que dar nosotros es que a usted en algún momento empiece a depender de Dios. ¿Sí? Esta herramienta me sirve a mí para que yo pueda encontrar las verdades bíblicas, aplicarla a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi ministerio. Y entonces yo ya no tengo que andar llamando al pastor a cada rato, que no está mal, ¿no? Y decirle, pastor, ¿qué hago con esto? Entonces usted ya ha crecido y usted dice, esta es la decisión que tengo que tomar. Y eso es cuando usted ya hasta crecido en el espíritu, eso es lo que va a empezar a suceder. Entonces ya a usted nadie le va a venir a vender fruta podrida, ¿me entiende? Porque usted ya conoce la palabra y usted sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra lo que lo lleva a usted es a tener discernimiento de espíritu. Porque usted discierne los espíritus. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza espiritual a través de la palabra que a usted lo tiene con los semáforos ahí. Y si hay una enseñanza que está fuera de la Biblia, nadie tiene que decirle allá. El Espíritu Santo es el que revela, es el que le da el discernimiento a usted. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Por eso es que es la enseñanza. Creo que una de las fallas, el otro día escuchaba unos predicadores que decían, si pudiéramos encontrar una falla en la iglesia, ¿cuál sería la más? Hay muchas, pero ¿cuál sería la más grande, la más importante? Y decía este predicador, la falta de discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la falta de discernimiento hace que, como decía mi esposo, nos vendan cualquier cosa y nosotros le digamos amén a todo. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento, nosotros tenemos que discernir los espíritus, saber lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Tenemos que discernir, hermano. Mire que las cosas de la carne se quieren parecer a las del espíritu,
pero la carne siempre va contra el espíritu y el espíritu contra la carne. A veces yo he escuchado gente que dice, bueno, sentí la presencia de Dios, me ministraba, y usted ve que hay mucha obra de la carne, entonces eso no puede ser la obra del espíritu. Entonces eso no es un sentimiento de parte de Dios, eso es la carne necesita ser ministrada. Entonces en estos tiempos nosotros necesitamos discernimiento, y para tener discernimiento usted tiene que tener una relación con Dios, caminar con Dios, aprender con Dios a la par, no apurarse, porque a veces hay hermanos que por ahí quieren ir más rápido de lo que van creciendo. Es como si yo a un bebé le voy a dar carne entera cuando todavía está comiendo papilla. Yo no puedo porque yo lo voy a matar, y ese bebé se va a morir. O cuando quiere caminar, antes de estar gateando ya quiere ponerlo a caminar y largarlo para que se golpee. Tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. O sea, usted no puede ir más adelante que Dios, pero tampoco se puede quedar atrás. Porque si usted se queda atrás, a lo último, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién ataca el enemigo? A los que vienen atrás, a los que quedan relegados atrás, son los primeros que las fieras del campo, el lobo atrapa, el que queda atrás del todo, el que van todos allá y esa persona se quedó atrás en el crecimiento, en la madurez, en la enseñanza. Entonces usted tiene que ir a la par, caminar, como decía la palabra el domingo, juntamente con Dios, siempre a la par. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es la primera parte de lo que son las dispensaciones bíblicas. Amén. Dispensaciones son tiempos de... Periodos o etapas. Donde Dios trata con el hombre diferente, así como fueron los pactos, que había 8 pactos. Las dispensaciones son 7 dispensaciones. Y es importante conocer, ¿por qué? Para no cometer el error que ha cometido mucha gente. Mucha gente ha cometido el error de querer trasladar palabras de otra dispensación a la dispensación que estamos viviendo ahora. Y hay palabras que no se pueden trasladar porque fueron específicas para ese tiempo. Por eso que usted, al conocer las dispensaciones y al conocer las herramientas para entender los tiempos de Dios, usted no va a cometer ningún error, porque usted tiene que conocer el tiempo político, histórico, político de la nación donde se habló, o del pueblo. Tiene que conocer el tiempo espiritual y el tiempo religioso de a quien fue dado el mensaje. Entonces, entendiendo eso, usted sabe que esa palabra era para ese momento y no se puede trasladar. Como muchos han hecho ciertas denominaciones cristianas, que donde está la mujer de un lado y el hombre del otro. La mujer usa velo, la mujer no puede hablar en el culto, que creo que son, no me acuerdo bien cómo es, porque me parece que son una rama de los pentecostales, pero eso porque se tomaron de una palabra específica que dijo Pablo en el Nuevo Testamento, pero Pablo lo dijo para ese momento, por lo que estaba ocurriendo. Había desorden. Claro, era la iglesia que tenía todos los dones, la iglesia de los Corintios tenía todos los dones, una iglesia muy crecida en el espíritu, pero había chisme, había montones de desorden, todos hablaban en lengua, nadie interpretaba, había uno profetizaba, el otro, no había orden. Entonces Pablo tuvo que ser cortante y dijo, de aquí la mujer a un lado, pero no quedó como regla. Era ese momento. Entonces, a usted, al tener la herramienta, sabrá cómo cada palabra a cada momento, y si usted la puede trasladar a estos tiempos, al tiempo contemporáneo que vivimos hoy, y aplicarla. Porque toda la palabra tiene una parte espiritual que se puede aplicar a la iglesia, ¿no es cierto?, en base, pero no toda literal. Hay cosas que literalmente no se pueden trasladar porque no son para esta época. Amén, hermano, amén. Vamos a orar, vamos a hacer una oración, que me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, Señor. Oh, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre en este día, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Santo es tu nombre, oh, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos, Señor, tú estás en la tierra y debajo de la tierra. Señor, las naciones te adoran y te alaban, Señor. Santo También bendice la nación de Israel, Señor. Bendice tu nación, la nación santa de Israel, Señor, en la cual, Señor, es tu pueblo, Padre, y tú tienes promesas de vida para todos ellos, Señor.
Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, nos presentamos cada uno de nosotros, Señor, y queremos, Señor, arrepentirnos, Señor, de toda falta, de todo pecado. Si en algo te hemos fallado en este día, Señor, nos arrepentimos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda convencer de pecado en esta hora, que puedas ahí, Señor, en nuestra conciencia, Señor, en el fondo de nuestro corazón, Señor, avisarnos, Señor, prender esa luz roja, Señor, cuando nosotros estamos pecando, Señor, y estés poniéndonos en aviso, Señor, para que nos podamos volver a ti, Señor. Y en esta hora nos volvemos a ti, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón, y recibimos y aceptamos tu perdón, Señor, y nos perdonamos nosotros mismos también por los errores, Señor, por las faltas que hemos tenido, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos, este maná. Señor, te rogamos que bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando, los que van a escuchar, Señor, a quienes va dirigida esta palabra, Señor, personas, Señor, que tal vez están necesitando tener conocimiento, Señor, de las Escrituras. Padre, que este estudio pueda ser de bendición para cada uno de ellos, Señor. Señor, dejamos todo en tus manos, Señor, saca las cargas, saca las preocupaciones, las ansiedades, llévatelas ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma control ahora, Señor, rechazamos y resistimos toda obra inmunda de las tinieblas, Señor, toda perturbación, toda distracción, Señor. Todo corte, Señor, en las redes, Señor, en el internet, en las señales, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, Señor, queda sin efecto, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, tu victoria es nuestra victoria en este día, Padre. Señor, bendice también la vida de mi esposo, Señor, que vamos a compartir juntos este estudio bíblico, Señor, y que podamos ser bien dirigidos a través de tu Espíritu Santo, que realmente tú, Espíritu Santo, eres el Maestro por excelencia, eres el que nos enseña a nosotros. Pon palabras en nuestra boca, Señor, para que puedas darle herramientas a todos mis hermanos, Señor, y entender, Señor, un poco más y recibir el conocimiento, Señor, que nos vas a ayudar, Señor, a entender los tiempos, a ser una persona sabia, Señor, y que entiende los tiempos, Señor, los tiempos que estamos viviendo, lo que ya hemos vivido, lo que ya se cumplió y lo que aún no se cumplió. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y Señor, amén. y Gloria amén. a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a comenzar. Seguramente que no lo vamos a terminar, pero vamos a ver una o dos dispensaciones hoy. Y bien. Bueno, pero a nosotros nos gusta, podríamos agarrar y nombrárselas, explicárselas así un poquito por arriba y nada más, pero a nosotros nos gusta explicarle bien, profundo, cada dispensación y en qué se basaba y que el contenido espiritual sobre todo, porque si no vamos a dar una clase, digamos, de facultad o teológica y va a quedar ahí, pero nosotros queremos que el Espíritu Santo pueda ministrar y pueda la palabra, pueda llevarla ahí donde usted la necesita, darle herramientas para que usted tenga el conocimiento necesario. Así que bueno, como dijimos que las dispensaciones son periodos de tiempo en lo que el hombre es probado, siempre Dios probando al hombre y dándoles oportunidad en cada área, en cada etapa, en cada periodo. Dios siempre trató con el hombre y siempre, lamentablemente, el hombre le falló, ¿no? Pero de esto se trata las dispensaciones, ¿no? Y ser un dispensacionalista es abordar un sistema teológico. Hay gente, predicadores que tienen una posición que abordan piensan que bueno, que las dispensaciones son un sistema teológico, se basan específicamente, vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo muchas cosas que dice la palabra, ¿no? Y también este sistema teológico de las dispensaciones nos hace ver a tres pueblos, la nación de Israel, los gentiles, que somos nosotros, y las demás naciones que entraban los paganos, digamos, de los cuales también hay promesa de Dios, no solamente para Israel, sino para nosotros y para esos pueblos también. Entonces, en este sistema teológico, las dispensaciones, nosotros vamos a entender y vamos a llevar palabra para para estos tres pueblos. Así dice que una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios. Y constituye una administración o regla de vida distinta. Es una etapa en la revelación. En cada etapa Dios
si bien había, como hablábamos de los pactos condicionales, incondicionales, Dios también iba cambiando las reglas de juego también, ¿no? En cada etapa, en cada periodo. Dios iba modificando cosas, si bien no siempre la palabra, siempre las leyes, los mandamientos estaban, pero Dios iba cambiando las reglas de juego. En la medida que el hombre se iba equivocando, era desobediente, era rebelde, Dios también iba cambiando, ¿no? Y dándole nuevas formas de cómo podían llegar y arrepentirse, ¿no? Iba cambiando, iba tratando en diferentes épocas. Dice, aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada periodo tiene su dispensación. Ahí vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 7, el 3:5 también, que las épocas se mencionan a menudo en la Biblia. La Biblia habla de distintas épocas. Vamos a ver Efesios 2:7. Claro, Efesios 2:7 dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que todas las cosas que Dios estableció desde el principio era para mostrar en los siglos venideros. Está hablando de los tiempos. Claro. En el siglo venidero está hablando de los tiempos, o sea, dispensaciones bíblicas, tiempos bíblicos para que Dios pudiera trabajar de diferentes formas con el hombre. O sea que el Señor hablaba de los tiempos en su palabra, como dice en Efesios 3:5 y 9. Y 3:9. Dice, misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, que en otras generaciones no se había dado a conocer. O sea que está hablando que él tiene distintos tiempos, lo que son las dispensaciones bíblicas. Y en el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea, fíjense, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que está hablando ahí de las dispensaciones, tiempos, y del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que son cosas que estaban en un tiempo veladas, y que después son fueron misterios, reveladas, claro, a los apóstoles, y fueron a reveladas a través del Espíritu Santo a la iglesia que somos nosotros. Pero tenemos que respetar los tiempos. Amén. Y la Biblia menciona a menudo, dijimos, las épocas, menciona épocas, también hace distinción de épocas. Dice, es probable que el reconocimiento de las dispensaciones arroje más luz sobre el mensaje total de las Escrituras que ningún otro aspecto del estudio bíblico. Dice, muy a menudo sucede que el hecho de tener un claro entendimiento de la dispensación y de los propósitos que Dios ha revelado en ella ha llegado a ser el principio de un valioso conocimiento de las Escrituras y de un interés personal en la Biblia misma. La relación del hombre con su Creador no es la misma en todas las edades, es lo que yo le decía. Somos todos diferentes, si bien el ser humano es igual, pero somos todos diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes cosas que pasaban. Entonces Dios trataba con todos en forma diferente, dice. La relación del hombre con el Creador no es la misma en todas las edades. Ha sido necesario someter al hombre caído a ciertas pruebas. Eso tenía que ver también con los pactos, Claro. Acuérdense de los que eran los pactos condicionales y los pactos incondicionales. Dios los sometía a prueba y el hombre fallaba. Entonces cuando el hombre fallaba, Dios tenía tiempo de pactos incondicionales. ¿Cuál era? Porque Dios tenía que seguir, había que seguir, la palabra ya estaba dada y había que seguir. Entonces Dios cambiaba de pacto condicional porque el hombre fallaba, y entonces en el pacto incondicional, aunque el hombre fallase, Dios iba a cumplir con lo que ya había establecido. Por eso tiene mucho que ver lo que son los pactos y las dispensaciones bíblicas. Si usted no vio lo de los pactos, puede ir a YouTube, ahí están todos los estudios, o a la página nuestra, Ministerio de Vida de la Nación, y ahí va a encontrar el estudio de los pactos. Anteriormente también hablamos del fundamento, que era apóstoles y profetas, y bueno, está muy bueno si usted lo quiere tener ese estudio, ¿no? Cada dispensación comienza, por lo tanto, con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidad, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio
de Dios. Como decíamos que Dios siempre trató con el hombre de diferentes maneras y el hombre siempre le falló. Siempre hemos fallado a Dios, siempre. Si bien es cierto que existen algunos hechos tales como el carácter santo de Dios, que permanece invariable, eso no cambia, eso no cambia, las características del Señor, sus atributos, eso no cambia, es invariable para siempre y que de consiguiente son los mismos en cada edad. Hay a la vez diferentes instrucciones y responsabilidades que se limitan en cuanto a su aplicación que ha determinado ese periodo, o sea que acá habla también de revelaciones, habla, como decía mi esposo también, según la cultura, según el momento histórico de esa nación, que era lo que estaba pasando, Dios hacía diferentes cosas, trataba en forma diferente con su pueblo, también con los gentiles o también con los paganos, con las demás naciones vecinas. Le damos la bienvenida a un hermano, amigo de Janet, Eudi Esaú Díaz. Bienvenido, amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, ya vamos a estar Gloria orando a Dios. por ti. Amén. Bienvenido, sos bienvenido. Bueno, Janet, vamos a estar orando también Amén. por ti. Sí, vamos a orar. Al final del estudio, así que bueno, gracias por estar, Janet. Amén, amén. El Hijo de Dios en el actual periodo de gracia no está en la misma situación de Adán o de Abraham o de los israelitas en el tiempo de la ley, ni es llamado tampoco a seguir aquella manera peculiar de vida que según las Escrituras se demandará de los hombres cuando el rey haya regresado a establecer su reino terrenal. Cada generación debía vivir conforme a las normas estipuladas por Dios en esa era que no aplicarían a otra era subsiguiente. Por ejemplo, durante la ley debían ofrecer sacrificios. En cambio, bajo la gracia ya no es necesario hacerlo porque la ley fue cumplida totalmente en Cristo. Ahí está. La ley necesitaba sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Sangre santa. Claro. Sin pecado. Claro. O sea, los israelitas tenían que sacrificar animales, ¿para qué? Para poder apaciguar un poco la ira de Dios. Eso no perdonaba, pero cubría, porque expiación significa cubrir el pecado. Era como que momentáneamente lo cubría y frenaba un poco la ira de Dios, pero no era la obra completa. La obra completa fue en Cristo. En la era de la gracia ya se termina la ley, cuando Cristo resucita, ahí comienza la época de la gracia. Siendo que el Hijo de Dios depende completamente de la instrucción contenida en las páginas de la Biblia para dirigir sus pasos en la vida diaria, y siendo que los principios revelados en las diferentes dispensaciones son tan diversos y a veces tan contradictorios. Es de gran importancia para él reconocer las porciones bíblicas que se aplican directamente a su propio caso, si es que va a vivir de acuerdo a la voluntad divina y para la gloria de Dios. Lo mismo para nosotros, Si realmente nosotros queremos vivir, hacer la voluntad de Dios, bueno, esto aplica para nosotros también. Tendremos que cumplir ciertos requisitos. Durante toda la historia ha habido pactos condicionales y pactos incondicionales en la cual el hombre tenía que cumplir y si no, pagar las consecuencias. Si fallaba, juicio de Dios. Venía el juicio de Dios. Esto para que esto es una introducción de lo que es dispensación. ¿Qué quiere decir edad? Porque hablamos de periodo, tiempo, edad. Definición de edad. Debido a la imperfección de las traducciones, algunas verdades importantes se hallan ocultas para el que lee solamente el texto corriente de la Biblia. Por ejemplo, la palabra griega aion, que significa una edad o dispensación, se traduce, en otra traducción, mundo, en unas 40 ocasiones. Dependiendo, digamos, las traducciones que había, tenía diferentes significados, ¿no? Aion significaba edad o dispensación y en las otras traducciones significaba mundo. Por ejemplo, cuando se dice en Mateo 28:20, hasta el fin del mundo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, la referencia no es al fin del mundo material, ya que el mundo en realidad nunca dejará de existir, porque Dios va a limpiar este mundo, va a ser tierra nueva. Dice, solo será transformado, esto habla en 2 de Pedro 3:7 y Apocalipsis 20:11, sino más bien al fin de esta edad.
Es un periodo que se termina, una etapa. El fin del mundo no se acerca, sino el fin de la presente edad. ¿Vio cuando usted a veces escucha, se viene el fin del mundo, la tribulación? Bueno, no, el mundo no se va a terminar, sino que termina una etapa y comienza otra donde va a haber un reinado. Según las Escrituras hay en todo 7 grandes dispensaciones, y es evidente que nosotros estamos viviendo cerca del fin de la sexta de ella. Estamos actualmente en la dispensación número 6, o sea que pasaron 5 dispensaciones y media, porque estamos llegando al final de la sexta, y comienzo de la séptima, o sea que prácticamente pasaron 6 dispensaciones y podríamos decir, pero ¿se cumplió todo eso? Sí, se cumplió todo. Todo se cumplió, desde el Génesis hasta aquí se cumplió todo, hermano. En esas dispensaciones que nosotros estamos hoy, todo se cumplió y lo que no se cumplió se va a cumplir próximamente. Dice, la edad del reino milenial, por ejemplo, en Apocalipsis 24, está todavía por venir, Todavía tiene que regresar el Señor. Usted recuerde que el Señor Jesús viene por sus santos, que somos nosotros, y cuando Él regrese, eso le estoy hablando en el arrebatamiento, Él viene por sus santos. Esa era una pregunta de Samen, si viene con o por. El Señor viene, cuando viene a buscar la iglesia, viene por sus santos, que somos todos nosotros, los redimidos, y cuando Él regresa en la tribulación, cuando Él viene a hacer juicio y a hacer justicia, Él regresa con sus santos, o sea, con todos nosotros, lo que hemos estado en la boda del Cordero. Eso va a ser cuando Él venga a establecer el reino. A establecer el reino. Aquí en la tierra. Eso, materia de instituto también. Una dispensación se caracteriza más o menos por las nuevas responsabilidades que Dios le señala al hombre al principio de ella y por los juicios divinos con que la misma determina. Hoy estaba leyendo algo, otra explicación de dispensación, que dispensación es mayordomía también. Es que Dios da sabiduría para administrar diferentes áreas en nuestra vida, es la mayordomía de nuestro tiempo. Te da una tarea para hacer. Tarea, te da reglamentos y te da tarea. Las dispensaciones son tareas, justo estás viviendo en la dispensación 4, bueno, Dios va a tratar en esa dispensación de una manera, en la quinta va a tratar de otra, pero nunca va a perder su esencia, sino que los mandamientos, sus leyes, sus principios, su moral, siempre va a estar bien establecido y Dios no cambia sus atributos porque Él es eterno. Nosotros sí cambiamos, cambiamos. Por eso también hemos sido desobedientes y por eso le fallamos a Dios. Entonces, esto es a modo de introducción. Ahora vienen las dispensaciones. Dice, hay 7 dispensaciones, las vamos a nombrar y vamos a comenzar a desarrollar la primera. Las 7 dispensaciones son las siguientes. Número 1, la inocencia. Número 2, la conciencia. Número 3, el gobierno. Número 4, la promesa. Número 5, la ley. Número 6, la gracia. Y número 7, el reino milenial. Eso es toda, digamos, si usted tiene que hacer una línea del tiempo, sería como una línea del tiempo, ¿no es cierto? Desde la inocencia, Adán y Eva, hasta el reino milenial. Esos son 7 periodos, 7 dispensaciones. Al estudiar las dispensaciones, hay ciertos principios esenciales para entender esta enseñanza. El dispensacionalismo se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Era un sistema teológico. Es imposible interpretar la Biblia en su sentido normal y literal. Usted vio que el libro de Apocalipsis o Revelación habla en sentido literal, espiritual también. No todo lo que dice ahí es literal. Habla en sentido figurativo y simbólico también, y es espiritual. Dice, sin darse cuenta de que hay diferentes eras y diferentes dispensaciones. Un segundo principio es el de la revelación progresiva. Esto es el hecho reconocido por prácticamente todos los estudiantes de la Escritura de que la revelación es dada en etapas, es progresiva. Dios no es que nos dio todo para que sepamos, sino que Él va a ir revelando. A partir de los tiempos fue revelando a través de su profeta, ¿no? Exacto, Él va revelando. Ahora ya no hay nueva revelación, ahora sí ya se reveló toda. O sea que usted tiene en la Biblia
como si Dios hubiese dado toda la revelación junta, Claro. pero está separada de los tiempos en la dispensación. Por eso es que es importante de que usted entienda los tiempos. ¿Por qué? Para no aplicar profecías que no son para esta época, aunque tengan un parecido al rasgo, ¿no es cierto?, de lo que sucedía en ese tiempo, pero hay profecías específicas que se cumplieron, ¿no es cierto?, como lo que se llama también en parte lo que es una de las partes de la abominación desoladora que habla Daniel, ¿no es cierto?, que eso también hablaba, ¿no es cierto?, que fue después de la caída de Jerusalén del año 70, cuando allí el rey Artajerje, él hace un sacrificio y rocía las cosas con sangre de cerdo. Eso fue parte de eso. Pero también está la otra parte en Daniel que habla de los últimos tiempos, también de la abominación desoladora que va a pasar después de la mitad de lo que es la gran tribulación, que es cuando el anticristo ya se va al templo y se erige como Dios y quiere que le rindan culto a él. Entonces esa va a ser la otra abominación desoladora que también habla la Biblia, que eso va a pasar antes del Armagedón, cuando Cristo venga con los santos a vencer a Satanás y a establecer el reino en esta tierra. Amén, amén. Lo que decíamos que no podemos, aplicar cosas de la ley a la gracia. La gracia no tiene nada que ver, digamos, con la ley, ¿no es cierto? La gracia es la gracia y la ley. ¿La ley era mala? No, la ley no era mala. La ley sirvió para... Era necesaria para mostrar el pecado del hombre, ¿no? Amén, amén. Pero la ley es buena. Después de Cristo estamos en la gracia, hermano. Acá hay un ejemplo que dice, bueno, en Números 15, 32 al 36, usted después lo lee. Por ejemplo, mientras que Dios mandó a Moisés a matar un hombre por cortar leña en un sábado, Números 15, del 32 al 36, ninguno aplicaría este mandamiento hoy porque vivimos en una dispensación diferente. Eso para aquellos que guardan en parte el sábado, quieren ser judaizantes, ¿no? Guardan el sábado. Entonces, si usted ve a alguien de la congregación que está haciendo algo el sábado, o sea, usted tendría libertad de ir y matarlo, porque está rompiendo un mandamiento, ¿no? Y si usted guarda el sábado, lo tiene que guardar por completo, o sea, no hacer nada, no decir, hacer algunas cosas. Entonces esos son herejías metidas en el tiempo de la gracia. Todo lo que sea judaizante, que quiera hacer regresar en parte a las cosas de la ley, eso es atentar en contra de la obra de la cruz. Y hacer vana la obra de la cruz. Sí, es atentar contra eso. Porque acá vemos un asesinato, bueno, sea sábado, sea viernes, sea domingo, sea que sea, está mal. Claro. Uno lo va a denunciar porque está mal, ¿no es cierto? Si uno ve que alguien comete un crimen, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que, bueno, que se toma parte de la ley y parte de la gracia. No podemos hacer eso. Si usted toma la ley, la va a tener que tomar toda la ley. Porque y va a tener que cumplir toda la ley. Maldiciones, dice así. Usted no puede tomar la que usted quiere y la otra desecharla. Y agarrar y decir, bueno, yo guardo el sábado o yo cumplo las fiestas que hacían los judíos, celebro las fiestas solemnes, pero yo igual estoy en la gracia de Dios, gloria a Dios, la misericordia de Dios. No. No hay bendición ahí, eso acarrea maldición. Pablo lo dijo, ¿no es cierto? Aquel que en Gálatas, cuando hablan, es aquel que cumple una ley, ¿no es cierto?, y deja pasar otra por alto, se hace culpable de toda la ley. Eso vale para nosotros. Entonces, si usted quiere cumplir en parte, tiene que cumplirla con todo, porque si no, no va a traer bendición, va a traer maldición. Dice, aunque se distinguen frecuentemente 7 dispensaciones en la Escritura, 3 son más importantes que las otras. Ellas son la dispensación de la ley, porque ahí es donde pudimos tener la ley, en los mandamientos, gobernando a Israel en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés, la dispensación de la gracia, de la obra redentora de la cruz para aquí, la era presente y la futura dispensación del reino milenial. Estas son las más importantes, sin desmerecer las otras, pero son las que nosotros tenemos que aplicarnos más, ¿no? Porque tenemos que, como decíamos, saber en qué tiempo estamos viviendo, porque hay gente que a veces dice, no, porque ya el anticristo ya está reinando. A veces no tener conocimiento de las dispensaciones bíblicas. Por eso a veces la gente piensa que ya
No, lo que está es en el mundo está el espíritu del anticristo. Hay ensayos de lo que se va a hacer en el nuevo orden mundial, pero esto no quiere decir que ya el anticristo esté reinando, ¿eh? Porque si el anticristo estuviera reinando, lamentablemente tenemos que decirle que nos hemos quedado. Cristo vino y nosotros nos quedamos, y Cristo todavía no vino. Entonces, mire la importancia de las dispensaciones, ¿no? Que a veces nos hacen cometer errores, ¿eh? Dice, vamos a comenzar por la primera dispensación, que es la era de la inocencia, la era de la libertad. Esto habla de la creación del hombre, el hombre y la mujer, ¿no? Esta dispensación comenzó con la creación del hombre. Ahí vamos a ver en Génesis 1:26. Vamos a leer un poquito. Génesis 1:26 y 27. Bien, 1:26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Esto es Génesis 1:26 y 27. Y esto continúa hasta Génesis 3:6, donde dice, Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí termina lo que es, digamos, la dispensación, ¿no es cierto?, de lo que es la inocencia, ¿no es cierto? Claro, dice, esta dispensación comenzó con la creación del hombre y continúa hasta Génesis 3:6. En esta dispensación al hombre le fue dada la responsabilidad humana de ser fructífero, dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, usar los vegetales para comer y cuidar del huerto del Edén. Sin embargo, fue dada una provisión, se instruyó al hombre para que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es como si usted se parara frente a un espejo y ¿qué es lo que ve en el espejo? Su imagen. La misma imagen, no ve la imagen de otra persona, ve su propia imagen. Bueno, eso significa la imagen. Fuimos creados a imagen de Dios. Podríamos decir que también a imagen de Dios sería un ejemplo, para que usted lo pueda entender, es como en una moneda con la imagen del emperador romano, como en esa época de los romanos había monedas grandes. Si usted la raspa y la deja difusa, usted no va a poder ver lo que hay abajo, va a ver lo que está borrado, pero no va a poder ver la imagen. Bueno, cuando el hombre peca, esa imagen se distorsiona. Primero usted la veía clarita. Eso significa imagen y semejanza de Dios. Semejanza porque nosotros, el hombre, cuando fue creado perfecto, sin pecado, no tenía naturaleza pecaminosa, tenía todo para ser feliz. Él se enseñoreaba de los animales, seguramente le había puesto nombre, conversaría con los animales. Nos asemejamos también porque somos seres tripartitas también, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Claro. Y entonces, si bien nosotros, aún después de la caída y que el hombre pecó, nosotros seguimos teniendo semejanza de Dios en el sentido de sentimientos, emociones, no tanto de los atributos de Dios, porque eso es de Él, ¿no? Aunque sí hay dones en nosotros que actúan, pero nosotros seguimos teniendo semejanza de Dios en esas cosas. Nos parecemos a Dios en los sentimientos, las emociones, y así es Dios. Dios tiene sentimientos, tiene emociones, se duele, se pone triste. Bueno, todos esos atributos nosotros también los tenemos, ¿no? En eso nos parecemos. Y nosotros hemos recuperado lo que Adán perdió, ahí cuando él pierde, eso nosotros lo recuperamos en Cristo. Cristo es el postrer Adán. Amén. Gracias a él nosotros recuperamos otra vez la libertad y tenemos acceso otra vez al Padre por medio de la sangre de Cristo. Y hemos recuperado la libertad y hemos recuperado nuestro dominio, el dominio que el Señor nos dio. Lo que pasa es que Satanás todavía le hace creer a los humanos, ¿no es cierto?, comunes, que no es así. Pero aquel que tiene a Cristo tiene la libertad, ha recibido y ha recobrado
lo que Adán había perdido. Nosotros habíamos perdido lo que era la vida allí, muerte espiritual, pero nosotros recuperamos a través de Cristo la vida espiritual y ahora tenemos de nuevo una relación con Dios sin precisar de ningún condicionamiento, porque antes había condiciones para que Dios te bendijera y Dios tuviera una relación, había que hacer sacrificios y montones de cosas que hoy solamente por invocar el nombre de Jesús tenemos entrada libre delante del Señor. Y en esta era de la inocencia el pacto era condicional. Había una condición. Dios le daba al hombre todas las cosas siempre y cuando, y le mantenía siempre y cuando que el hombre fuera obediente y no le fallara a Dios. Hoy hablamos con mi esposo y decíamos, ¿no? Lo que debe haber sido, ¿no? Vivir en ese momento, ¿no? El papel de Adán y de Eva, ¿no? Teniendo un lugar para vivir donde no les faltaba, no tenían hambre, no sabían lo que era tener hambre, no sabían lo que eran las enfermedades, no sabían lo que era llorar, no sabían, no tenían necesidad de nada porque tenían todo ahí, ¿no? Y además que, fíjese qué tremendo, hermano, ¿no? Caminaban con Dios. Seguramente que hablarían con Dios como hablamos aquí entre nosotros. Seguramente que Adán hablaba con los animales porque Dios le había dado autoridad para que le pusiera, le había dado el señorío de todo ese huerto para que él le pusieran los nombres a los animales. Pero allí entre todos esos animales, ¿quién estaba también? Se cree que la serpiente no era como pensamos ahora o como vemos ahora, que la serpiente nos produce a veces repulsión, ¿no? Porque no es un animal lindo, bello. Se cree que la serpiente en ese momento, se cree por los estudios científicos, y hay unas ciertas marcas en la parte de abajo de la serpiente, que se cree que la serpiente caminaba sobre sus patas. Porque ahí dice que no se iba a arrastrar, cuando Dios castiga, dice que se iba a arrastrar sobre la tierra. Se cree que la serpiente caminaba sobre sus patas y seguramente que era un animal hermoso y bello, y seguramente que conversaría con Eva, conversaría con Adán, y ellos vivían en ese lugar y sin necesidad de nada, a imagen y semejanza de Dios, pero tenían el libre albedrío. Ellos tenían una condición, ellos podían alimentarse de todo lo que hubiera ahí, de los frutos de las plantas, de las semillas, de todo lo que había, ellos podían hacer uso y podían aprovechar de todo eso, pero podían tocar ese árbol que estaba ahí en el medio del huerto. Lo que no podían es comer de ese fruto, no podían comer de ese fruto. Y hoy también hablábamos con mi esposo y decíamos, la era de la inocencia, ¿no? ¿Qué hace que un ser humano perfecto, sin naturaleza pecaminosa como somos nosotros, que teniendo todo hayamos caído, ¿no? Nos haya tentado? Y él me decía de la inocencia, ¿no? Él me decía justamente que Eva cae porque ¿cómo no iba a confiar en un animal que estaba ahí en el huerto, siendo que también lo había creado Dios, ¿no? Y la serpiente era astuta, ¿cierto? Porque sería tal vez más cercana, ¿no es cierto? Y ellos no desconfiaron porque había inocencia en ellos, ¿no es cierto? Y Satanás sabía de eso, por eso es que usó a la serpiente, ¿no? Que era por ahí la que estaba más cerca de ellos. Y bueno, eso nosotros nos va a entender a veces de que a veces cuando nosotros mezclamos lo que es la confianza y los sentimientos antes que la voluntad de Dios a la obediencia, nos lleva a veces a cometer los errores que cometemos, ¿no es cierto? Por la confianza y por el hablar, ¿no es cierto? Y entrar en esa confianza que nos lleva a creer y no desconfiar de una persona, ¿no? Porque era parte de la creación, pero Satanás sabía eso, y por eso es que usó la serpiente, y Dios castigó a la serpiente. Y él dice que la serpiente era el animal más astuto de la tierra, ¿no es cierto? ¿De qué manera fue trabajando? Seguramente que no fue que fue, lo vio y comió, sino que ya vendría Satanás. No se sabe bien cuánto tiempo, pasó el hombre y la mujer en el huerto, y cuánto tiempo pasó luego, hasta que Eva pecó y Adán pecó. No se sabe cuánto tiempo pasó, no lo dice la Biblia, ¿no es cierto? No se sabe si fueron días, meses,
o años, no lo sabemos. Lo que se sabe es que al hombre se le concedió, dice, un estado bendito, un cuerpo, mente y naturaleza perfectos y todo lo necesario para disfrutar de la vida. Pero Eva sucumbió ante la tentación y comió el fruto prohibido y Adán se unió a ella en un acto de desobediencia, porque Adán podía haber dicho que no. Sin embargo, aceptó también, ¿no es cierto? Digamos que Satanás, digamos, fue astuto porque él le dice, con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho, y le estaba diciendo la verdad, sí, Dios le había dicho que de todo lo que había ahí podía comer menos de ese fruto, ¿no? No por ahí tocarla la planta, sino comer de ese fruto, sacar, cortar y comer, ¿no? Y le dijo una media verdad también, ¿no? Aunque Dios te ha dicho que si comes de este fruto se te abrirán tus ojos y sabrás lo que es el bien y el mal. Y bueno, le dijo una verdad, porque era astuta. Entonces Eva dijo, bueno, pero vos seguramente que en la charla que habrán tenido, pero vos sabés esto. Ciertamente no morirás. Claro. No iba a morir en ese momento de muerte natural, pero sí la muerte espiritual estaba a la puerta, ¿no es cierto? Cuando cayó ya perdió la comunión con Dios, ¿no es cierto? Claro. Ahí cuando ellos pecan, se esconden, ¿no? Y donde Dios le dice, ¿dónde estás? Lo está buscando Dios, porque Dios se paseaba con ellos. ¿Dónde estás, Adán? Estoy acá porque me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Ahí realmente se abren sus ojos cuando ellos comen. Se abre su mente y se dan cuenta, tienen vergüenza, ¿no es cierto?, de sí mismos y usan seguramente algo para taparse, algunas hojas para taparse. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y la mujer que me diste le habrá dicho porque o la serpiente nos dijo que comiéramos. Entonces ahí ese fue, digamos, en realidad no fue el primer pecado. El primer pecado fue en el cielo. Usted acuérdese, también pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde fue el primer pecado? El primer pecado no fue en el huerto del Edén, sino en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios, y ese fue el primer pecado, ¿no? Como resultado vino el juicio divino, la muerte espiritual, el conocimiento del pecado, el miedo hacia Dios y la pérdida de la comunión con Dios. Hasta ese momento nada de esto había en Adán y Eva, no había temores, no había miedos, no sabían lo que era el pecado, no había juicio sobre ellos, tenían una comunión íntima con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, hablaban con todo. En el momento que se peca el hombre y la mujer, comienza la degradación de la raza humana hasta el día de hoy, y viene el juicio divino. La consecuencia del pecado es muerte espiritual, y más adelante muerte física también. En esta era el hombre, o sea Adán y Eva, tenían una conciencia totalmente en cuanto a Dios. No estaban enfocados en sí mismos como cuando después de la caída, autoconciencia. Es como que salió la venda que tenían, ¿no? Y empezaron a tener una conciencia, autoconciencia, no a analizarse, sino que estaban en un estado de conciencia divina. No se sabe cuánto tiempo duró esta era. Algunos estudiosos creen, probablemente, haya durado unos 40 días, siendo este número el número de probatoria de Dios hacia el hombre, ejemplificado en la palabra algunas veces, aunque esto no es comprobable. Esto, lo que le digo, no está en la Biblia, ¿no? Algunos estudiosos dicen, son conjeturas, no, teorías, no es bíblico. Aún en esta circunstancia, Dios introdujo el principio de la gracia. Él ya introdujo el principio de la gracia, ya presentó a Cristo, dice, con una promesa del Redentor, Génesis 3:15. Sí, se pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso habla de la obra de la cruz y el final de Satanás. Y el castigo hacia Satanás. Dice, y ahí el Señor proveyó túnica de pieles, tuvo que hacer un sacrificio, el Señor sacrificó el primer animal ahí en el huerto para que ellos hicieran los vestidos de pieles, ¿no? Eso habla, típica provisión de la redención, Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice, y Jehová
Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, eso habla de el sacrificio futuro de Cristo, ¿no? Amén. Para todo pecado, ¿no es cierto? Para que sea limpiado tiene que haber una redención, tiene que haber un sacrificio, derramamiento de sangre, y él ya ahí estaba anunciando ya la redención del hombre. Ya era una profecía hablando acerca de Cristo, ¿no? Ellos fueron expulsados fuera del huerto, pero se les permitió vivir sus vidas naturalmente, dándoles el Señor la posibilidad de tener comunión con Dios por medio del sacrificio de un animal inocente. Entre las consecuencias hacia ello, a Adán le dijo que a partir de este momento iba a tener que trabajar con el sudor de su frente, iba a tener que labrar la tierra, iba a tener que, digamos, trabajar para poder comer. Ya no iba a tener todo como tenía en el huerto, al alcance de la mano, sino que él iba a tener que trabajar, iba a tener que trabajar duro. Por eso el principio universal del trabajo. Dios, cuando busca a las personas, las busca el que está trabajando. Dios es un principio universal, el trabajo es universal, todos tenemos que trabajar. Y a la mujer le dijo que bueno, que ella iba a tener sus preñeces con dolor, sus embarazos iban a ser, sus preñeces iban a ser con dolor, ella iba a sufrir para poder tener sus hijos, y ahí donde también Dios le dice que la cabeza de su casa, de su familia, va a ser el hombre. Ahí le da autoridad al hombre, donde el hombre se enseñorea no para someter a la mujer, sino para estar sobre la mujer. Hasta ese momento no había esto, porque eran a la par, pero en ese momento Dios le da autoridad al hombre para que el hombre sea la cabeza de la casa, el que lleva el sustento a su hogar, el que provee, el que ora, el que pastorea, y la mujer iba a tener que sujetarse. Aunque muchas mujeres a veces nos hemos renegado por este concepto, es muy interesante este estudio también. Ellos fueron expulsados del huerto, se les permitió vivir sus vidas naturalmente. Dice, en la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un redentor que vendría, reveló su soberanía en juzgar a su criatura e introdujo el principio de la gracia. No era la era de la gracia, sin embargo ya al marcar el principio, digamos, de que Cristo iba a venir y que íbamos a necesitar un redentor, ahí ya el Señor comienza a marcar el periodo de la gracia, pero no es que comienza el periodo de la gracia, sino que ya deja en claro el Señor que iba a haber un redentor, que todos íbamos a necesitar un redentor y que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión. Hasta ese momento iban a tener que sacrificar animales, en la ley se sacrificaban los animales, pero no se redimía completamente el pecado del hombre, ¿no? Esa es la dispensación número 1, que es la inocencia. No sé si son... Sí, vamos a un poquito más con la 2. Vamos a darle una breve entrada a la dispensación de la conciencia, o sea, luego post caída del hombre, post pecado, comienza la dispensación de la era, que era la era de la determinación humana. Esta dispensación, que comienza en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos, dice, ¿no es cierto? Claro. De la inocencia. Claro, ahí comienza, claro, cuando pecan. Ahí comienza y termina en Génesis 8:19, que no se lo vamos a leer, pero usted lo lee después. Dice... Esta dispensación, que comienza en Génesis 3:7 y se extiende hasta Génesis 8:19, trajo nuevas responsabilidades sobre el hombre, establecidas en el así llamado pacto con Adán y Eva. Se emitió una maldición sobre Satanás, eso lo leímos en Génesis 3:14 y 15, pero también cayó una maldición sobre Adán y Eva, Génesis 3:16 al 19. Aunque no se revela un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo, se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia y guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado. Si ellos seguían manteniendo el libre albedrío. Ahora iba a ser un problema de conciencia de ellos. Si estaban con Dios o si no estaban, iba a ser un problema de ellos en el cual si se apartaban de Dios iban a tener consecuencias. Pero ya Dios no los podía obligar porque iba a haber una conciencia humana, dice.
aunque no se revela un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo, se le exige que viva de acuerdo a su conciencia y guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado. Sin embargo, bajo la conciencia, el hombre continuó fallando, tanto como lo había hecho siempre, siendo la única provisión para la comunión con Dios el sacrificio de un animal inocente, es decir, derramamiento de sangre. La Biblia nos enseña la cruz desde las primeras páginas de la Biblia, porque muchos dicen, bueno, pero la obra de la cruz comenzó en el Nuevo Pacto. No, ya desde el Génesis el Señor ya venía hablando de Jesucristo, no directamente, indirectamente, pero venía hablando, ¿no? La conciencia podía convencer, pero no traería victoria. Eso habla en Juan 8:9 o Romanos 2:15. Los hijos de Adán tenían su naturaleza pecaminosa manifestada en el hecho de rehusarse a traer un sacrificio de sangre. Podían decidir sí o no. Eso es Caín y Abel, la historia de Caín y Abel. El asesinato de Abel y Caín. ¿Por qué realmente no aceptó el sacrificio de Caín, el Señor? Y si el de Abel le halló gracia en Abel, ¿por qué? Porque realmente ahí el sacrificio era de sangre, o sea, vos para tener comunión con Dios tenías que hacer un sacrificio de sangre. Era para una redención de los pecados, para cubrir el pecado. Entonces, el problema de Caín es de que él trabajaba la tierra y no era ganadero, no criaba animales ni nada, sino que él estaba más con la parte de la siembra y todo eso. Pero Dios le había dejado una ordenanza, que para tener comunión con Dios tenía que haber derramamiento de sangre y no una ofrenda como vos quisieras. O sea, ¿qué podía haber dicho Caín? No, pero yo no tengo animales. Bueno, entonces hubieras ido con tu hermano o con alguien, le hubieras llevado las hortalizas, las verduras, y bueno, te doy todo esto, dame un cordero limpio, sin mancha, para yo poder ofrecer un sacrificio medio. Y eso fue un acto de rebeldía el de Caín. Claro. Y de celos contra su hermano, sí, ¿no? Porque un acto de la ofrenda de Abel fue buena porque agradable. Era un animal. Claro. Él sacrificó un animal como Dios se lo había pedido. O sea, fue un acto de rebelión. O sea que ya la rebelión estaba. ¿Por qué? Por el pecado original. Claro. Acuérdense que ya Satanás tenía influencia también. Claro. El primer acto de rebelión no fue en el jardín del Edén, sino fue en el cielo, cuando Satanás se rebela en contra de Dios. Ese fue el primer acto de rebelión de la historia de la creación. Digamos que la raza humana se comenzó a degradar luego que Adán y Eva salieron del huerto, ¿no? Dice, la civilización resultante de Caín fue pecadora. Y la muerte física se convirtió en algo común. A partir de ese momento, del primer pecado, todos los hombres y las mujeres iban a morir. La muerte física, ¿no? Dice, la maldad del corazón humano alcanzó a tal estado que otra vez el juicio fue necesario. Génesis 6:5. El juicio se manifestó sobre Caín, cuando le dice, ¿qué has hecho? ¿No? Le dice el Señor, ¿y yo qué tengo que cuidar a mi hermano? Él le contesta a Dios, ¿qué tengo que ver con lo de mi hermano? ¿No? Bueno, él lo mata al hermano, lo deja ahí tirado en el campo, dice, ¿no? que la sangre clamaba desde la tierra, claro, por justicia, claro, ¿no? Y bueno, claro. Pero ya por culpa de eso, ¿no es cierto? Ya era normal matar a un hombre, ¿no es cierto? Ya habían perdido la razón, y habían perdido lo que era la parte de la moral. Entonces, después lo que vino fue la degradación de tal forma, también pasaron muchísimos años, hasta que vino el juicio después del diluvio, ¿no es cierto? Pero el hombre se había perdido de tal manera que no había forma de recomponerlo, y Dios siempre espera, pero al final tiene que poner fin a la raza humana como se conocía hasta en ese tiempo, pero siempre hay un remanente. Amén. Siempre hay un remanente. El juicio se manifestó sobre Caín y en la humanidad en general en la muerte. Finalmente Dios tuvo que traer el diluvio universal sobre la tierra, en Génesis 7. Sin embargo, en este periodo también fue manifestada la gracia divina, puesto que algunos fueron salvos, como Enoc, Génesis 5, y la familia de Noé fue salva por el arca, Génesis 6. La dispensación terminó con el diluvio, en el cual solamente la familia de Noé fue salvada. O sea que el pecado que estaba en la tierra era tremendo, como
actualmente, hermano. Exactamente como hoy, podríamos decir de Sodoma y Gomorra, bueno, pero como está la raza humana ahora. El domingo, claro. Cuando el Señor Jesús cita, dice como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, hacia ese tiempo, ese como el tiempo de ahora también, ¿no es cierto? Y que el Señor Jesús le llama principio de dolores, ¿no es cierto? Que son estos tiempos son principio de dolores y no estamos lejos de estar como estaban antes de que viniera el diluvio, ¿no es cierto? Que era tremenda la falta de moral que había, o sea, los asesinatos, las muertes sin control, era tremendo lo que había pasado y Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Amén. Terminamos de leer este pedacito. Con el solo hecho de que Dios llamara a Noé para predicar justicia por tantos años, nos muestra la gracia de Dios hacia la humanidad. Dios siempre tiene misericordia del ser humano y siempre le va a dar oportunidad para arrepentirse. Es lo que hizo también en este periodo, en el periodo de la conciencia. Dice, muestra la gracia de Dios, nos muestra la gracia de Dios hacia la humanidad, dándole la oportunidad de arrepentirse, dejar su vida pecaminosa y volverse a Dios. Si alguno hubiera hecho esto, hubiera sido incluido dentro del arca con Noé y familia. Pero ninguno, ya para cuando quisieron por ahí arrepentirse o algo, vinieron las aguas y se murieron y no hubo salvación para ellos. Dios advierte a la gente antes de enviar su juicio. Dios siempre hace eso. Él siempre nos va a dar la oportunidad. La puerta está abierta, la puerta es el Señor Jesús. Esa ¿Y quiénes son ahora los que advierten? Nosotros. Claro. Nosotros somos los atalayas. Los atalayas. Son los que tenemos que dar las voces diciendo al pueblo que está perdido, arrepiéntanse, como lo hizo Noé. Vendrá un juicio, vendrá un diluvio, vendrá el mal, porque el mal proceder de ustedes, Dios trae el castigo, y así como en los tiempos de Noé habrá muchos que no harán caso, que seguirán con su propia vida, pero siempre hay un remanente para entrar al arca, que el arca es la figura de la cruz de Cristo. Amén. El propósito de Dios en esta dispensación fue el de demostrar nuevamente la caída del hombre bajo la nueva situación en la cual éste se desempeñaba bajo su conciencia. Ahora el hombre tenía conciencia. Sin embargo, en este periodo Dios preservó la simiente del futuro Redentor, demostrando su soberanía en juzgar al mundo por medio del diluvio y manifestando su gracia a Noé, a su familia, a quienes creyeron en Dios. O sea, Dios siempre manifiesta su misericordia. Y es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios que estuvo con Noé, que estuvo con Adán y Eva, es el mismo Dios que está con nosotros. Y Él siempre nos va a dar oportunidad para que nos volvamos a Él. Vamos a dejar acá. Vamos a seguir el jueves, si Dios así lo permite, porque es largo y nosotros queremos explicárselo bien para que usted lo pueda entender. Usted lo puede volver a ver y leer y escucharlo tranquilo, tomar notas. Nosotros después cuando terminemos este estudio le vamos a pedir, si el que quiera nos manda el correo electrónico, nosotros le vamos a mandar este estudio, el de los pactos, para que a usted le quede, porque es muy importante que usted lo tenga para poder enseñarlo en su iglesia, en sus congregaciones, en sus grupos de oración, que usted pueda enseñar también. Amén. Vamos a orar por la palabra y por las necesidades. Y bueno, había unos pedidos de oración para agregar que eran de la hermana. Sí, ahora lo voy a poner Janet. De Janet. Janet por ella y por el muchacho, el amigo de ella. Eudi. Amén. Salvación. Vamos a orar por la palabra, después vamos a orar por las peticiones de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Jesús. Te rogamos, Señor, de que tú puedas traer entendimiento a los hermanos para poder entender, Señor, los tiempos, Señor, de que tú has establecido ya en tu palabra. Señor, hay un orden, Señor, hay un orden establecido desde el principio de los tiempos. Nosotros no podemos romper ese orden, Señor. Por eso es que es tan necesario, Señor, aprender de tu palabra y tener las herramientas necesarias
para comprender los tiempos y los estados bíblicos, Señor, donde tú trataste con el hombre de distintas formas, Señor. Trataste con el hombre, trataste con naciones, trataste con reyes, volviste a tratar, Señor, con el hombre, Señor, y al final de los tiempos estás tratando, Señor, con la iglesia, Padre. En este tiempo, Señor, tú siempre estás tratando con el hombre, Señor, a través sea de la nación, sea de reyes, sea de jueces, de los profetas, Señor, pero hay un tiempo para todo, Señor, y tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos para saber cuándo está el tiempo del fin, cuándo llegará el cumplimiento de tu palabra, de tantas profecías del Señor de que tú has traído a través de los tiempos. Y Señor, y poder entender también que cada profecía tenía su tiempo. Algunas, Señor, ya se cumplieron casi en su totalidad. Señor, quedan profecías solamente para el final de los tiempos, aún para el pueblo de Israel. Pero, Señor, las profecías de la iglesia están casi en su totalidad ya, Señor, cumplida, Señor. O sea que tú estás a las puertas. Por eso es que es necesario entender tu palabra para no cometer errores, Señor, en cuanto a las dispensaciones bíblicas, Señor, y en cuanto a los pactos, Señor, y que podamos realmente explicar y predicar tu palabra, pero con conocimiento, Señor, no ser un neófito, sino tener conocimiento para no decir cosas, Señor, que ya se cumplieron o que no son de este tiempo, que no podemos trasladar cualquier palabra a esta época, Señor. Sabemos de que hay palabras que fueron dadas a los reyes, palabras que fueron dadas a los jueces, palabras, Señor, que fueron dadas a la nación y palabras que fueron dadas a la iglesia, Padre, como también a las naciones paganas. Señor, entonces no podemos trasladar cualquier palabra a nuestro antojo, Señor, porque hay reglas ya establecidas en tu palabra. Muchas veces, Señor, sufrimos, Señor, en este tiempo las malas enseñanzas, Señor, porque se puede agarrar cualquier palabra, Señor, mientras hable, Señor, de abundancia, de prosperidad y de benevolencia, de bendiciones. Señor, pero sabemos de que hay bendiciones que eran, Señor, condicionales, entonces no las podemos traer en este tiempo que estamos en un pacto incondicional. Señor, sabemos, Dios mío, de que hay errores de ese tipo y a veces la gente se frustra, los hermanos se frustran porque se sueltan palabras que son condicionadas por Dios para que el hombre tenga que cumplir con ciertos requisitos y no se cumplen en este tiempo. Señor, porque en este tiempo es el tiempo de la gracia, el tiempo de Jesucristo, donde todas las bendiciones son por Él. Señor, Él pagó en la cruz del Calvario, nos dio la libertad. Él fue el que anuló, Señor, el acta de los decretos que nos era contraria. Señor, la ley es buena porque la ley nos hizo reflejar el pecado. Por la ley sabemos que hay ordenanzas y mandamientos que son los que nos llevan a la cruz del Calvario, pero no podemos vivir bajo la ley porque la gracia redentora de Cristo nos ha alcanzado. Señor, enséñanos a poder entender tu palabra y aplicarla con conocimiento a nuestras vidas y a la vida de nuestros hermanos, para que ellos puedan tener una vida, Señor, en paz, una vida feliz y confiar que lo que tú has escrito lo vas a cumplir. Padre, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a los hermanos, danos sabiduría, háblale, Señor, en este tiempo al corazón de cada uno de ellos. Padre, los bendecimos y bendecimos tu nombre en el nombre bendito de Jesús, Señor. Amén. Sí, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Hermano, Aleluya. le rogamos sus oraciones. En primer lugar, ahora vamos a orar por las peticiones, por nuestra familia, por la vida de nuestro yerno y nuestra hija, que bueno, mi yerno perdió a su hermana el día domingo. El día domingo fue un día difícil para nosotros. Su hermana de 36 años, allí en la provincia de Misiones, partió con el Señor por una enfermedad y bueno, les rogamos sus oraciones por nuestra familia, por nuestra hija, nuestro yerno, para que Dios pueda traer consuelo a toda la familia, ya que son 14 hermanos, 13 hermanos, ¿no?, que quedaron allí en la provincia de Misiones, y bueno, que Dios pueda poner su mano poderosa sanando y dando fortaleza cada día a toda su familia. Vamos a orar por las necesidades de este día. Señor, te pedimos por la vida de Cintia. Señor, ella está por pasar una cesárea difícil, Sí, Señor. un embarazo de riesgo. Señor, yo te pido, Padre, que
Ahora. Tu mano poderosa, Señor, está interviniendo a favor, Señor, de esta mamá, Señor, que va a tener a su bebé. Señor, no sé cuál es la patología que tiene, Señor, sea lo que sea, Padre. Tú puedes poner tu mano poderosa, asistirla en esta hora allí en el quirófano. Señor, bendecir la mano de los médicos, Señor, para que puedan traer, Señor, esa criatura a este mundo, Padre, sana, Señor. Padre, ministramos, Señor, sobre la vida de esa mamá, sobre toda su familia, sobre los médicos, Padre, dándole toda la gloria y la honra, Señor. Seguimos orando por la vida de Ramón Peranzi, para que en esta convalescencia que él tiene, en este postoperatorio, en la que se está recuperando, Señor, tu mano poderosa, Señor, lo asista, lo fortalezca, lo levante de ese lecho, puedas estar ministrándole sanidad, fortaleza del cielo para toda su familia, Señor. Oramos también por la hermana Susana Bellini, Señor, por ese estudio del colon que le van a hacer próximamente, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, esté interviniendo a favor de mi hermana, Señor. Tú estés sanando toda hernia, Señor, toda hemorragia, Señor, todo pólipo, todo aquello, Padre, que está mal, Señor, que hace que ella tenga anemias crónicas, Señor, problemas de coagulación. Padre, en el nombre de Jesús, interviene con un milagro sobre la vida de mi hermana. Si es posible, Señor, si tú quieres hacer un milagro, lo puedas hacer, Señor, y si ella tiene que pasar este estudio, Padre, tú pondrás tu mano poderosa, Señor, tomarás control de los médicos, Señor, que lo van a hacer ese proceso para que ella pueda tener un buen tratamiento, Señor, en esa patología, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestra hermana, Señor. También, Señor, bendice la vida de Roberto, Señor. Es una persona diabética, Señor, que está para hacer una amputación de su pierna por el pie diabético, Padre. Señor, creemos que tú eres un Dios de milagro, que tú puedes intervenir, Señor, que tú nunca llegas tarde, Señor, y que has hecho milagros en el último momento, Padre, porque así te ha placido a ti, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que tengas misericordia de este hombre, Padre, que tengas piedad, Señor, que puedas obrar un milagro poderoso, Señor. Y si no es así, Señor, que él pueda, Señor, estar fortalecido en esta prueba de perder una pierna, Señor, y poder llevar una vida medianamente normal, aunque sabemos que no va a ser normal del todo, Padre. Señor, fortalécelo, Señor. Señor, bendice la vida de su pareja también en el nombre de Jesús, Señor. Y guarda, Señor, la vida también de su hija, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que tú la puedas usar en consejo, Señor, en ministración hacia su papá, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la vida de José Luis, este joven que ha sufrido un accidente y que tiene fracturas, Señor, en su pierna, para que tu mano poderosa lo asista, tu mano poderosa le dé fuerza, le dé sabiduría, que en este tiempo que él va a estar convaleciente, él pueda tener un encuentro personal contigo, Señor. Tú puedas transformar completamente la vida de José Luis, Señor. Padre. Lo bendecimos y soltamos la sanidad de Dios. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, hasta su completa recuperación. Señor, tu mano poderosa esté con él, con su familia. Señor, fortalece su vida, Señor. Renuévalo en esta hora y que él pueda ser transformado cada día, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la vida de Janet. Señor, sabemos que ella tuvo COVID, Señor, y es una persona que ha tenido, Señor, enfermedades del pulmón. Señor, te pedimos, Señor, que tú la sanes por completo, ahora, que saques Dios, toda disnea, toda falta de aire, toda falta de oxígeno, Señor, en el nombre de Jesús que le ha quedado ahí, Señor, que tu mano poderosa la esté sanando por completo a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, a tu hija, Señor, en aquel lugar, que puedas guardar la vida de toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos. Guarda esa familia, Señor, protégelo, Señor. También te pedimos por la vida de Audi, Señor, que es un joven, Señor, que amigo de Janet, Señor, que realmente está comenzando, Señor, sus pasitos, Señor, en este camino, Señor. Te pedimos salvación para él, Señor. La salvación de Dios, Señor, venga sobre su vida, Padre, para que tú puedas, Señor, restaurar su corazón, Amén. Señor. Restaura el corazón de este joven, que él pueda tener un encuentro personal contigo, que pueda sanar toda herida en su alma, Señor. Ahora, allí en lo más profundo de su ser, tú has comenzado la obra en este joven, Señor.
Oh, tu Espíritu Santo lo está tocando en este momento, Señor. Está Ahora, quebrantando su corazón, está quebrantando su alma. Señor, en el nombre de Jesús, tú estás haciendo la obra en este joven. Padre, que él pueda abrirse, sí, Señor, en el nombre de para que él Jesús. pueda conocerte a ti, que él pueda caminar En el contigo, nombre de Señor, como Jesús. decía tu palabra el domingo, que pueda caminar juntamente contigo, que pueda tener una relación de padre a hijo, Señor. Lo bendecimos desde este lugar, Señor. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, bendice a todos mis hermanos que han escuchado, Sí, Señor, este maná, Señor. Yo te ruego tu bendición, Señor, que la bendición de Dios los alcance, Señor. Que los alcance la bendición de Dios, Señor. Y esa bendición, esa plenitud, Señor, encierra todo, Señor, emocional, espiritual, Señor, material. Señor, todas las bendiciones que tú tienes preparadas para tus hijos, Señor. En este tiempo, Padre, Señor, tú puedas, Señor, acercárselas, Señor, que ellos las puedan alcanzar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, siendo hijos obedientes, sí, Señor, haciendo tu voluntad perfecta, Señor. Tú, Señor, nos añadirás todas esas añadiduras que tú hablas, Señor, que están en la palabra, pero tú dices que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, lo creemos y lo soltamos sobre la vida de nuestros hermanos y sobre toda la iglesia. La bendecimos a la iglesia de Jesucristo. Bendecimos los pastores, los siervos, los ancianos, los líderes. Bendecimos a todos nuestros hermanos de la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Bueno, espero que les haya gustado, que la enseñanza es lo mejor que puede pasarnos, que poder acceder a la enseñanza de la palabra. Tal vez no todos han tenido la oportunidad, ¿no? Así que, bueno, sí, la hermana Lidia, sí, no hay problema, hermana. Lo puede ver en diferido igual. Amén. Así que si tiene la oportunidad usted de aprender de la palabra y cómo interpretar la palabra en los tiempos que realmente Dios ha establecido. Así que es necesario de que usted sepa, usted tiene que saber para que usted cuando hable con propiedad, hable con propiedad de la palabra, con autoridad de parte de Dios, porque usted está hablando de algo que sabe, que Dios le ha enseñado y que el Espíritu Santo se ha encargado de adiestrarlo a usted para que usted pueda ser un obrero aprobado. Así que todo esto es hermoso, aprender de la palabra y de cómo aplicar la palabra es algo fantástico, porque usted a la larga se va a hacer independiente, solamente va a depender de Dios, porque durante mucho tiempo hemos dependido del hombre y Dios quiere que dependamos de Él. El hombre que pueda ayudar, pero que pueda ayudar a llevarlo a usted a Dios y que usted dependa y tenga una relación con Dios. Entonces eso saca la dependencia del hombre y sabe que cuando usted tiene una relación con Dios y usted depende de Dios, esa es la bendición. Dios lo va a bendecir, no necesita un intermediario, porque a veces el intermediario es el que pide y Dios está diciendo: yo quiero que me pidas tu hijo. Y ahí es donde viene la bendición. Por eso muchos no reciben la bendición. Y ahí es donde viene el crecimiento y la madurez. Amén. Amén. Le invitamos, hermano, que si usted quiere y tiene un tiempito mientras que está haciendo la cena, pueda entrar, digamos, al programa de nuestra hermana Claudia, Renuevo Amanecer. Ahí pone arriba del Face, Renuevo Amanecer, y pueda escuchar su programa de radio, que es una hermana de nuestra congregación. Es tremendo ese programa así también. Así que lo invitamos, lo esperamos el día jueves a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y bueno, el Señor la bendiga. Que Amén. tenga una excelente noche y un buen despertar con Cristo. Amén. Nos amamos en Cristo. Amén. Dios lo Gloria a bendiga. Dios.